Muy buenos días, chicos estudiantes del Liceo de la UNITA del grado décimo. En el día de hoy vamos a ver un tema: producción de textos argumentativos y el ensayo. Producción de textos argumentativos. El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea, refutar lo contrario, o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. La idea del texto argumentativo es convencer al que está leyendo estos textos sobre la opinión que está dando el escritor. Procedimientos organizativos. El texto argumentativo suele organizar el contenido en 3 apartados: introducción, desarrollo o cuerpo argumentativo y conclusión. La introducción suele partir de una breve exposición llamada introducción o encuadre, en la que el argumentador intenta captar la atención del destinatario y despertar en él una actitud favorable. A la introducción le sigue la tesis, que es la idea en torno en el cual se reflexiona. Puede estar constituida por una sola idea o por un conjunto de ellas. En la introducción se va a hablar en un párrafo sobre el tema que va a tratar y sobre el tema que va a hacer argumentar y escribir. Por ejemplo, si se va a hablar sobre el maltrato animal, entonces va a empezar a decir por qué se ha hecho o por qué se va a hablar sobre ese tema del maltrato animal. El desarrollo o cuerpo argumentativo. Los elementos que forman el cuerpo argumentativo se denominan pruebas, inferencias o argumentos y sirven para apoyar la tesis o refutarla. Entonces, ya después de una breve investigación, el escritor de estos textos argumentativos puede empezar a apoyar sobre la tesis o la introducción, o dar opiniones en contra sobre esa tesis, que puede ser una estructura homologada. La voz de un solo sujeto organiza la totalidad del texto argumentativo. Es el caso del investigador que valora el éxito de un descubrimiento en una conferencia. Entonces, aquí en monólogada es cuando hace en caso de una exposición argumentativa, se hace de un solo sujeto y hace su opinión sobre el tema que se está tratando. O estructurada, dialogada. El planteamiento, la refutación o la justificación y la conclusión se desarrollan a lo largo de réplicas sucesivas. Es el caso de los debates, en los que es fácil que surjan la controversia, la emisión de juicios pasionales, las descalificaciones y las ironías. Entonces, en este caso, ya hay varias personas, en el caso de los debates, que están hablando sobre un tema específico. Unos van en contra y otros van en favor, y a veces hay palabras que descalifican a los otros. Los textos argumentativos pueden estar en deducción. Por ejemplo, todos los estudiantes de matemáticas son ordenados. Daniel es un estudiante de matemáticas. Daniel es ordenado. Entonces, una premisa: todos los estudiantes de matemáticas son ordenados. Premisa 2: Daniel es un estudiante de matemáticas. Y conclusión: Daniel es ordenado. Entonces, aquí tenemos premisa 1, premisa 2 y la conclusión. Premisa 1: todos los estudiantes de matemáticas son ordenados. Está dando un concepto general. Premisa 2: Daniel es un estudiante de matemáticas. Entonces, diciendo que si todos los estudiantes son ordenados y si Daniel es un estudiante de matemáticas, entonces Daniel es ordenado. Está dando la conclusión de esas dos premisas. Entonces, un argumento deductivo: si las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. Ofrecen muy buenas razones para aceptar la conclusión a partir de las premisas. Entonces, estos argumentos deductivos
Si ambas son verdaderas o tiene buenas razones, se da una buena conclusión verdadera. Volvemos aquí al caso de todos los estudiantes de matemáticas son ordenados. Entonces está diciendo que todos los estudiantes son ordenados, una premisa. La premisa 2, Daniel es un estudiante de matemáticas. Entonces, si Daniel es un estudiante de matemáticas y si todos los estudiantes son ordenados, entonces Daniel es ordenado. Entonces está dando una conclusión verdadera, una buena razón aceptada. Se forman de lo general, entonces dijimos que todos los estudiantes son ordenados, que son las premisas, a lo particular, que es la conclusión. Entonces ya ven una sencilla conclusión que es Daniel es ordenado. Seguimos con otro tipo de proceso de organización, que es de inducción. Vimos de deducción, ahora de inducción. Anteayer fue un día caluroso, ayer fue un día caluroso. Probablemente hoy será un día caluroso. Entonces, premisa 1, anteayer fue un día caluroso. Premisa 2, ayer fue un día caluroso. Y conclusión, probablemente hoy será un día caluroso. En este caso, ya es diferente que uno de deducción. ¿Por qué? Porque pues uno está dando, diciendo, anteayer fue un día caluroso, ¿cierto? Ayer fue un día caluroso. Pero está dando una conclusión que probablemente, si fue anteayer fue un día caluroso y ayer caluroso, probablemente hoy será un día caluroso. Pero no se sabe en ciencia cierta si hoy va a ser caluroso también. Entonces, se da una conclusión según esas dos premisas que podría ser que hoy sea también caluroso. Entonces, el argumento inductivo, si las premisas son verdaderas, probablemente la conclusión es verdadera. Probablemente, no se sabe si puede ser lo contrario de esas dos premisas. Se saca una conclusión como se está viendo sobre esas dos premisas. Las premisas no ofrecen un apoyo absoluto a la conclusión. Como se estaba comentando, las premisas no ofrecen un apoyo absoluto. Es decir, no es cierto o no es probable que la conclusión sea verdadera a lo que se está diciendo en las dos premisas. Se forma de lo particular, que es lo contrario del deductivo, a lo general. Probablemente hoy será un día caluroso. ¿Está claro entre un argumento deductivo y un argumento inductivo? El deductivo es que ya se saca una conclusión verdadera. Y en el inductivo se saca una conclusión que podría ser verdadera. Procedimientos discursivos. Tenemos argumentos racionales. Se basan en ideas y verdades admitidas y aceptadas por el conjunto de la sociedad. Entonces son estos racionales, son los que son aceptados por toda una sociedad. Argumentos de hecho, se basan en pruebas comprobables. Son investigaciones que se hacen y las pruebas son comprobables. Argumentos de autoridad, se basan en la opinión de una persona reconocida de reconocido prestigio. Entonces estos argumentos ya más que todo lo hacen las personas especializados en los temas. Argumentos que apelan los sentimientos. Con estos argumentos se pretende halagar, despertar compasión, ternura o odio, entre otros. Y por último, la conclusión. Es la parte final y contiene en resumen lo expuesto de la tesis y los principales argumentos. Entonces acabamos de ver los argumentos deductivos y los inductivos, que tienen las dos premisas y la conclusión, que es el resultado de esas dos premisas. Procedimientos argumentativos. La definición. En la argumentación se emplea para explicar el significado de conceptos. Entonces también se utiliza en los textos argumentativos se utiliza las definiciones. Se explican conceptos para poder dar argumentos sobre eso. La comparación o analogía.
Sirve para ilustrar y hacer más comprensible lo explicado. Muchas veces sirve para acercar ciertos conceptos al lector común. Como habíamos dicho anteriormente, en los argumentos se hace comparaciones con otros temas para poder enfatizar ese argumento que se está escribiendo. La ejemplificación se basa en aportar ejemplos concretos para apoyar la tesis. Los ejemplos pueden ser el resultado de la experiencia individual. Entonces ya puede ser ejemplos de investigación o ejemplos que pudo haberle pasado a la persona o pudo haber visto durante su vida personal, como anécdotas. La interrogación. La interrogación se emplea con fines diversos: provocar, poner en duda un argumento, comprobar los conocimientos del receptor. Muchas veces se hace una pregunta para poner en duda lo que se está exponiendo. Entonces tenemos los conectores contraargumentativos, que son los que se oponen o contradicen a los argumentos de algún párrafo. Entonces tenemos su grupo 1, expresiones conectivas como aunque, a pesar de que, pese a que y si bien, de las que aunque es el conector prototípico. Es decir, cabe destacar que estos conectores introducen argumentos débiles. Por ejemplo, aunque es un poco tarde, intentaré encontrar entradas. Entonces este aunque nos está contradiciendo a la primera oración, aunque va a ser la forma de comprar las boletas. Su grupo 2, conectores como pero, sin embargo, no obstante, aún así, de todas formas, con todo, ahora bien, etc. Grupo del que pero es el representante paradigmático. Este tipo de conectores introducen argumentos fuertes. Los paradigmáticos es una contradicción fuerte. Entonces, quería ir a la playa, pero se puso a llover, o sea que no fue. Contradijo esta oración porque se puso a llover. Entonces quiere decir que no fue. En cambio, este conector está contradiciendo, pero está haciendo el deber de realizar la actividad que dice en la primera oración. Son dos tipos de contraargumentos diferentes. Y ya su grupo 3, conectores tales como mientras, que, en cambio y por el contrario, que corrigen el segundo elemento, algún aspecto de la formulado en la primera. Entonces ya son contraargumentos que corrigen a la primera oración. Parecía que iba a ser buen tiempo, en cambio llovió todo el fin de semana. Entonces está corrigiendo a esta oración. Parecía que iba a ser buen tiempo, en cambio llovió todo el fin de semana. Entonces estos conectores son muy importantes para hacer un texto argumentativo, porque estamos contradiciendo, dando opiniones diferentes, o estamos dando opiniones a favor o en contra de esos argumentos. Por ejemplo, no es posible establecer reglas fijas sobre cómo relacionarse o interactuar con todas las personas con TEA, trastorno del espectro del autismo, puesto que cada una de ellas es diferente con relación a sus intereses, sus preferencias y también en la que el TEA impacta en su vida. Pero, entonces aquí ya está haciendo un contraargumento a esa oración anterior o ese párrafo anterior. Existe una serie de recomendaciones que pueden ayudar a conocer mejor a la persona y establecer una relación positiva con ella. Entonces aquí está diciendo que existen ya varias recomendaciones para poder conocer a esas personas autistas, que no es solamente las que se establecen esas reglas fijas, porque ya existen algunas recomendaciones que puedan ayudar a conocer mejor a la persona. Entonces está dando un contraargumento a lo anterior, al anterior párrafo. Otros tipos de conectores son conectores consecutivos. Conectores integrados en la oración, que presentan la conjunción que. Así que, de modo que, de manera que, por lo que, de ahí que, etc. B. Conectores de tipo parentético. Por ello, eso, por ese, tal,
dicho motivo, razón, causa, por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, por ende, pues, así pues. Por ejemplo, dejé mi billetera en casa, así que tendrás que invitarme a almorzar. Te está dando una oración consecutiva a la oración anterior. Entonces tenemos la primera oración, que dejé mi billetera en casa, y está dando la oración consecutiva, tendrás que invitarme, así que tendrás que invitarme a almorzar. Ya no estoy seguro de nada, de ahí que prefiero romper la relación. Le dimos unos minutos de ventaja, por lo que fue mucho más difícil alcanzarlos. Creímos que estarías presente, por esa razón te esperamos. Me gané la lotería, por ende renunciaré a mi trabajo. Entonces está dando una consecuencia de la oración anterior. Estos conectores son muy importantes para redactar un buen texto argumentativo. Entonces debemos a tener en cuenta, cuando vayamos a redactar un texto argumentativo, todos estos conectores. Entonces vimos los conectores contraargumentativos que contradicen a un argumento, y los consecutivos que dan consecuencia a un argumento, y tenemos los conectores aditivos, conectores que introducen un nuevo aspecto o punto de vista del tema que se está tratando sin valorarlo desde el punto de vista del argumento. Entonces son asimismo, igualmente, de igual, mismo modo, por otra parte, por otro lado, por su parte, a su vez. Y conectores que introducen un nuevo aspecto informativo del tema, presentándolo como más fuerte desde el punto de vista argumentativo que los aspectos anteriores. Además, encima, por añadidura, por demás, incluso, inclusive. Por ejemplo, es un hotel increíble y por otro lado, muy económico. Entonces está añadiendo una oración más a la oración anterior, que en los textos argumentativos le añade un párrafo más a lo que se dijo del párrafo anterior. 2. La biblioteca tiene un horario muy estricto. Asimismo, lo tiene la universidad. Entonces, como la biblioteca lo tiene también la universidad. Mi casa está lejos, además de ser mucho más pequeña. Van a realizar una reunión y eligen una casa. Entonces él o ella contesta que la casa es lejos y le añade otra cosa para que no puedan ir, que es mucho más pequeña. El acosado es un ladrón y por añadidura un homicida confeso. Entonces, aparte de ser ladrón, es un homicida. Entonces está añadiendo una oración más a la primera oración. ¿Está claro? Entonces hay que tener en cuenta todos estos tres conectores y otros más para poder redactar un buen texto argumentativo. Tipos de textos argumentativos. Los tipos de textos argumentativos son textos científicos, que son los psicológicos, fisiológicos, filosóficos, lingüísticos, teológicos, etc. Textos legales, sentencias, recursos o apelaciones, etc. El ensayo, que ese es un tema que vamos a ver ahorita. Texto periodístico, que es editorial, cartas de los lectores, páginas de opinión o columnas de opinión. Los debates orales, foros de opinión, publicidad, comercial, propaganda, política, etc. Entonces esos son los diferentes textos de tipos de textos argumentativos. Vamos con el siguiente tema, que es el ensayo. El ensayo saca la ciencia de su excesivo formalismo y pone la lógica al alcance del arte. Su esencia está en la capacidad para juzgar. Es el espejo del propio pensamiento. ¿Qué es? Es un texto que expone, analiza y o comenta una interpretación personal sobre determinado tema, al inscribirse en el término de una producción intelectual de carácter subjetiva, por cuanto se marca con el acento personal del ensayista o el autor. Carácter subjetivo es que dice palabras como creo, pienso, debería.
Hay muchos científicos o muchas personas que dan una definición sobre ensayo. Para Fernández es una composición generalmente breve que expone sin rigor sistemático, pero con honduras, madurez y emotividad una interpretación personal sobre la modalidad libremente seleccionadas de temas científicos, filosóficos y artísticos. Para Álvarez consiste en tratar un tema cualquiera desde la óptica personal. Otro tipo de definición puede ser: un ensayo es un tipo de texto escrito en prosa en el cual un autor expone, analiza y examina con variados argumentos un tema determinado con el propósito de fijar posición al respecto siguiendo un estilo argumentativo propio. En este sentido, el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis y valoración que se estructura de manera clásica con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, como se había dicho que es un texto argumentativo, pues un ensayo también puede ser un texto expositivo o texto literario. Pero en este caso vamos a ver el ensayo como texto argumentativo que se está dando una opinión, una valoración o un análisis sobre un tema específico. Y como es un texto argumentativo, también tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Extensión y estilo del ensayo. En cuanto a la extensión del ensayo, se recomienda ser breve, que no falte ni sobre nada. Puede escribirse a doble espacio, en 3 o 4 páginas, tamaño carta, y de unos 2 o 3 párrafos de 5 a 7 líneas cada uno, evitando hacer excesivamente largos, jamás un solo por página, y asegurándonos de no ser repetitivos, dado que constituye un conjunto de oraciones relacionadas por el contenido que conforma una idea completa, separados entre sí por puntos apartes. Entonces es necesario más o menos de 3 o 4 páginas. Y no extenderse ni repetir mucho las ideas que se está argumentando o que se está haciendo ese ensayo. Tipos de ensayo. Tenemos un ensayo literario. Este es uno de los tipos de ensayo más común. Cuando hablamos de ensayo literario nos referimos a un texto argumentativo que por su estilo puede llegar a considerarse como algo artístico. Los ensayos literarios abordan los temas con mayor subjetividad, pueden partir de una obra literaria y combinarla con la experiencia personal y las opiniones propias. Es denominado a menudo como el ensayo poético, esto debido a las licencias que se da el escritor en cuanto al uso de figuras literarias y recursos estilísticos diversos. Entonces aquí ya utilizan las figuras literarias para hacer ese ensayo. Ensayo argumentativo. Es un tipo de texto escrito en prosa que busca sustentar una hipótesis a partir de argumentos. En este tipo de ensayo la subjetividad es menor porque generalmente el ensayista recurre a teorías de otros autores para corroborar sus ideas. Entonces hace ejemplos de otras tesis y así dar su opinión sobre esos textos, sobre el tema que se está hablando. Ensayo científico. El ensayo científico tiene un mayor rigor académico que los otros y por eso es el que más fácil se diferencia. El objetivo del ensayo científico es profundizar y generar una síntesis sobre un tema determinado a partir de argumentos teóricos y pruebas previamente presentadas. Entonces, después de hacer un laboratorio o algo científico, se redacta el ensayo ya teniendo esas pruebas que se observó o que investigó sobre el ensayo que va a realizar. Ensayo expositivo. El ensayo expositivo está creado específicamente para abordar aquellos temas que son más difíciles de comprender. El objetivo del ensayista es crear un texto detallado y minucioso que exponga a profundidad todos los detalles relevantes de un tema, con el fin el concepto quede claramente explicado. Es por esto que, a diferencia de otros tipos de ensayo, el expositivo, más que una disertación personal, tiene una finalidad didáctica y está pensando para enseñar a otros. Entonces este tipo de ensayos son más explicativos que argumentativos. El ensayo filosófico es un texto en prosa que versa sobre temas filosóficos.
o sobre cualquier concepto que involucre la existencia y la experiencia vital, como el amor, la muerte, la vida o la sociedad. Entonces aquí ya nos habla sobre de qué es el amor, qué es la muerte, si hay vida después de la muerte, o nos habla sobre la sociedad. Ensayo crítico. El ensayo crítico es comúnmente confundido con el argumentativo, porque ambos el autor tiene la plena libertad de expresarse sus pensamientos. Sin embargo, cabe aclarar que la palabra crítico implica rigor y profundidad en los análisis, y por ende solo puede hacer un ensayo crítico con una buena investigación previa. Para que un conjunto de opiniones puedan considerarse críticas, deben estar sustentadas por pruebas y evidencias que solo se consigan a partir de un estudio meticuloso de un tema o hecho puntual. Entonces, estos críticos dan opinión o hacen crítica sobre un tema en específico, pero deben tener pruebas sobre este tema. Ensayo sociológico. El ensayo sociológico aborda temas relativos a la sociedad. En ello se puede profundizar sobre problemáticas y manifestaciones culturales que han influido en el desarrollo de la comunidad. Estos textos tienen licencia de argumentación con ideas propias, pero deben estar sustentadas por pruebas y teorías científicas. Temas que abordan sobre la sociedad, problemas que afectan a la sociedad, pero también debe tener pruebas para poder redactar un ensayo sociológico. Ensayo histórico. Como su nombre lo dice, el ensayo histórico es aquel que versa sobre el hecho histórico. En ellos, el ensayista puede hablar de la historia con mayor libertad, recurriendo a opiniones propias sobre los temas, contrastándolas con los datos históricos proporcionados. Entonces aquí ya puede hablar sobre las teorías que del origen de la vida, el origen del hombre, da su propia opinión, o puede contradecir sobre esos temas, o dar una opinión a favor de esas teorías sobre la historia de algún tema que se está hablando. Los ensayos tienen unas características. Tienen una estructura libre, a excepción del ensayo argumentativo, los demás no requieren de mucho rigor sistemático. Los ensayos se pueden escribir de diferentes formas. Y nos dice que a excepción del ensayo argumentativo, porque ese tiene una estructura. Introducción, desarrollo o cuerpo argumentativo y conclusión. En este caso, los ensayos argumentativos son los que tienen esa estructura. De forma sintética y de extensión relativamente breve, que no se puede ser extensa ni muy corta. Variedad de temáticas, pues se puede hablar de muchos temas. Estilo personal, cuidadoso y elegante. Y debe tener un estilo personal al escribir ese ensayo. Tiene su propia opinión, su forma de redactarla y la forma de redactar su ensayo. Tono variado que corresponde a la manera particular con que el autor ve e interpreta el mundo. Entonces, ya aquí ya da una interpretación particular el ensayista. Entonces ahí en los procedimientos para realizar un ensayo. El ensayo es un producto de proceso compuesto de 3 pasos. Una lectura consiste en leer con detenimiento el tópico bajo el tipo de lectura de estudio. Entonces leer pausadamente, interpretar esa lectura para poder realizar un ensayo. Subrayado, radica en localizar ideas principales al recetar con una señalización a libre criterio. Entonces ya empezar a mirar qué temas se va a hablar sobre esa lectura. Entonces subraya. Análisis consiste en la clasificación de la información para ordenarla y comprenderla. Entonces ya después de subrayarla, analiza y clasifica la información para así poder realizar ese buen ensayo. Estructura de un ensayo. Entonces, en este caso es un ensayo argumentativo. Tiene una introducción, se refiere a la sesión inicial del texto en la cual se anuncia el tema a tratar, así como las motivaciones del autor. Entonces aquí se empieza a hablar sobre el tema que se va a tratar y de pronto algunos ejemplos sobre ese tema. Por ejemplo, una anécdota
o puede ser una pregunta o algún chiste, pero que sea enfatizado al tema. Que el que está leyendo el ensayo se motive a leer todo el texto. Desarrollo corresponde a la exposición pormenorizada de los argumentos, las referencias, el análisis y la reflexión crítica sobre el asunto abordado. Entonces puede ser a favor o en contra sobre ese tema que se está abordando, o algunas sugerencias. Y la conclusión, tras la deliberación hecha en el desarrollo, el autor expone las conclusiones a las cuales llegó, definiendo y validando su punto de vista. Entonces, cuando dimos el ejemplo de los argumentos inductivos y deductivos, damos aquí la conclusión, o sea, dar la verdadera, lo del punto de vista verdadero que se dio en el desarrollo. Vamos a leer un ejemplo. Ensayo sobre la pena de muerte. La pena de muerte ha sido aplicada desde tiempos remotos en diferentes civilizaciones. La pena capital fue siempre utilizada con base en dos argumentos, como forma de castigo para el criminal y al mismo tiempo como una manera de prevención de otros delitos. Aquí estamos dando la introducción. Hay que preguntarse si el delito, el que sea, amerita perder la vida, y si esto de hecho disminuye en alguna medida la incidencia de infracciones similares, pareciera intentar corregir la violencia con más violencia. Entonces aquí ya está empezando a dar su propia opinión. Por un lado, hay estudios que indican que mantener en la cárcel a un preso condenado a pena de muerte es mucho más costoso que intentar rehabilitarlo y reintegrarlo a la vida civil si cumpliese con una serie de requisitos psiquiátricos que le hicieran elegible. Por otro, muchos casos han demostrado que la mayoría de reclusos cuyo destino es la pena de muerte no tuvieron acceso a la asesoría legal que les proporcionara las ventajas que una persona con medios económicos tendría. Así, muchos de estos convictos en Estados Unidos son gente de color, latinos e inmigrantes que tuvieron que depender de la ayuda legal del Estado, que no da abasto ni puede proporcionar la atención ni el tiempo que uno de estos casos requiere. Más de 50 países en el año 2019 todavía usan la pena de muerte como un castigo, y otros, aunque la mantienen, no lo han usado en los últimos 10 años. También hay que hablar acerca de la humanidad de la medida. Sin importar el delito, incitar a la muerte solo nos deja atrapados en un ciclo de violencia imparable. Y la sangre que ellos derraman recae ahora en las manos del Estado, el cual, patrocinado por los impuestos de los contribuyentes, derrama más sangre y crea en sus ciudadanos una política de violencia que no tendremos cómo explicarle a las nuevas generaciones. Entonces aquí tenemos el argumento que está dando una opinión sobre el tema de la pena de muerte. Las estadísticas mundiales de la aplicación de la pena de muerte comparadas con su posible impacto en la disminución de la delincuencia tampoco han demostrado resultados convincentes que puedan probar con certeza que esta sanción frena la comisión de delitos. Y dimos la conclusión. Listo, chicos, entonces vamos a hacer un mapa mental, un mapa conceptual o apuntes, buena letra, buena ortografía. Ahora vamos con las guías. Guía número 5 y la guía número 8, producción de textos argumentativos y el ensayo. Guía de trabajo número 5, español, grado 10º. Porque es importante elaborar hipótesis durante el proceso de interpretación textual para comprender el sentido global del texto que leo. Producción textual, eje temático, el ensayo, objetivo, observar críticamente los textos que lee y elabora haciendo énfasis en el carácter argumentativo y expositivo del ensayo. Entonces ya dijimos que es un texto que expone, analiza y o comenta una interpretación personal sobre el determinado tema, al inscribirse en el término de una producción intelectual de carácter subjetivo, por cuanto se marca con el acento personal del ensayista o autor. Entonces, ¿qué es el ensayo? Vamos a leer el texto. Siguiente texto, que son las redes sociales, de Oliver Augusto Sánchez Alejo. Entonces vamos a escribirle
un título sobre el texto que leyó y de qué trata el texto. Aparte de eso, dar una opinión sobre el texto, su propia opinión. Aquí vamos a escribir 5 ventajas de las redes sociales y 5 desventajas. Definición de ensayo. Completa la definición de ensayo según estos dos ensayistas. Entonces eso lo vimos en el tutorial de las definiciones de ensayo de Fernández y Álvarez. Completa el siguiente enunciado. Un ensayo es un tipo de texto escrito. Entonces aquí lo vimos después de estas dos definiciones. Vamos a completarlo con estas palabras que están aquí. Expone, resumen, reflexión, prosa, argumentativa, conclusión, argumentos, texto. Tipos de ensayos. Entonces vimos los diferentes tipos de ensayos que hay: ensayos históricos, argumentativos, ensayo literario, ensayo científico, ensayo filosófico, ensayo expositivo, ensayo sociológico y ensayo crítico. Vamos a unir con su definición y vamos a colorear los dibujos. Lea el siguiente ensayo literario. Después de leer, vamos a responder las preguntas. Recuerda que características del ensayo: estructura libre. A excepción del ensayo argumentativo, los demás requieren de mucho rigor sistemático, de forma sintética y de extensión relativamente breve, variedad temática, estilo personal, cuidadoso y elegante, tono variado que responde a la manera particular con que el autor ha de interpretar el mundo. En la expresión, ¿qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? Entonces aquí nos quiere decir, según el texto, que si damos una imaginación de un futuro posible. Entonces, A. Invitar a una conclusión mental caracterizada por las alucinaciones para alcanzar la tan anhelada buena vida. Sacar a flote nuestras disparables mentales y dar a entender un mundo imaginario donde la fantasía tenga su punto de razón. Definimos en la medida en que desviemos la razón a través de las perturbaciones en que nos interpretan en la realidad histórica. Trascender esta realidad banal y reprobable para albergar una que sí cumpla con nuestros ideales de humanidad. Entonces, ¿cuáles de esas 4 podría ser la respuesta correcta? Los 2 puntos en el párrafo 1 sirven para separar 2 ideas que tienen relación con base netamente en la primera. Adelantar al lector a lo que será la pregunta fundamental del tema. Exhortar al lector a que se deje llevar por la lectura. Indicar que lo siguiente es consecuencia de lo que antecede en el párrafo. Recuerde que consecuencia significa que la oración siguiente se refiere a lo que está haciendo el primer párrafo o la primera oración. Explique con un dibujo lo que nos dice este ensayo. Entonces vamos a hacer ese dibujo según los que nos está diciendo el autor Eduardo Galeano. Procedimientos para realizar un ensayo. Completa los enunciados. Entonces aquí ya vimos los 3 pasos en nuestro tutorial. Busca el significado de las siguientes palabras: tópico, criterio, información. Actividad de aplicación. A partir del siguiente ensayo literario, crea tu propio ensayo sobre un tema libre. Entonces aquí nos están dando un ensayo, nos están dando los párrafos. 1. Después de leer el texto, completa la tabla. Entonces, párrafo 1, introducción. Escriba la importancia de lo que se va a hablar. Entonces, el ensayo, el tema, lo que va a escribir el tema, el título. Y va a escribir la importancia de lo que se va a hablar. Entonces, Torri quiere demostrar que las bicicletas es un vehículo admirable. Entonces, vemos en el párrafo 1, como está en la lectura. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Párrafo 2, desarrollo. Busca las razones que respalden tu afirmación. Porque la bicicleta es admirable, nos dice en el párrafo 2. Párrafo 3. Desarrolla. Así, Julio Torri destaca las ventajas de la bicicleta al compararla con el auto y el avión.
Entonces está haciendo una comparación en el párrafo 3 y ustedes van a hacer sobre el tema que están haciendo lo mismo parecido al párrafo 3. Párrafo 4. Así como Torre expresa su preferencia por la bicicleta al destacar su singularidad. Entonces ya aquí ya da su propia opinión por la preferencia de la bicicleta. Y ustedes darán su propia opinión sobre lo que están hablando. Párrafo 5. Una vez, es la conclusión, una vez que en los párrafos 2, 3 y 4 enumeraste las virtudes de los perros, en el párrafo final debes escribir una síntesis de ellas. Entonces ya es como el resumen y lo más importante que sacó en el párrafo 3 y párrafo 4. Las virtudes, entonces va a escribir ya todo lo final, el resumen y la síntesis, la conclusión que sea verdadera de todo lo que se escribió en este caso. Elabora un dibujo de tu ensayo. Ok, entonces con esta guía hemos terminado, seguimos con la siguiente guía que es texto argumentativo. Guía número 8, texto argumentativo. Producción de textos argumentativos. Como el proceso de producción textual desarrolla la apropiación de mis ideas y el uso de la lengua atendiendo a las características propias de un tipo de texto. Entonces ya vemos el objetivo, utilizado adecuadamente, conectores lógicos, signos de puntuación, tipo de lengua y atendiendo a la función del texto argumentativo. Texto argumentativo, leo el siguiente texto. Entonces vamos a leer el texto, valor de la televisión en la sociedad. De Carlos Augusto García, 2003, la televisión de hoy. ¿Qué expresa el texto? Entonces, A. La televisión es un medio de comunicación importante. B. Nuestra vida está atravesada por los contenidos que nos brinda la televisión. La televisión tiene aspectos positivos y negativos. D. La televisión nos da todo menos tiempo para pensar. El argumento se introduce mediante una pregunta, una comparación, un ejemplo o una afirmación. En la introducción, entonces, una pregunta, una comparación, un ejemplo o una afirmación. ¿Cuál es la conclusión a la que llega el autor? Entonces, ¿cuál sería? Que te recuerda que es lo último que se escribe. Colorea los párrafos. De azul claro, párrafo 1, rosado, párrafo 2 y de amarillo, párrafo 3. Completa la tabla. ¿Qué diferencia vio en cada uno de los tres párrafos? Entonces, escribir las diferencias que vio en cada uno de estos tres párrafos. Completa el mapa mental. Entonces, estos procedimientos organizativos son los que vamos a colocar en esa guía, en ese mapa mental. Aquí dicen los procedimientos discursivos. Habíamos colocado procedimientos argumentativos. Son procedimientos discursivos para que lo corrijamos, que son la definición, la comparación, ejemplificación e interrogación. Observa el ejemplo si realiza un ejemplo de cada orden de los componentes. Entonces, de lo que vimos de deductivo e inductivo. Los planetas son redondos. Premisa 2. La Tierra es un planeta. En conclusión, la Tierra es redonda. Entonces van a ser uno igualito a este. Inductivo. Supongamos que salimos de casa y vemos la panadería cerrada. Caminamos un poco más y la carnicería tampoco abrió. Vamos adelante y tampoco lo hizo el supermercado. Entonces llegamos a la conclusión de que todos los negocios probablemente estén de paro. ¿Listo? Entonces ahí eso es la inductiva. Procedimientos discursivos. Escriba los procedimientos discursivos que más se destacan. Entonces eso lo vimos también en el tutorial. Actividad de aplicación. A partir del siguiente texto argumentativo realiza las actividades. Entonces vamos a leer el texto que es el primero que vimos aquí al principio. El valor de la televisión. Tenemos de varios colores resaltado. Y aquí está el ejemplo. Entonces vamos a escribir tesis o tema. Entonces el amarillo lo que está resaltado. Subjetivo, opina, televisión, entretenimiento o conocimiento. Entonces es la pregunta subjetiva. Búsqueda de información de internet. Entonces ahí en el rojo está lo que se buscó en internet. Argumentos. Argumentos de autoridad.
busca en Google, usando las comillas, frases sobre la tesis y cópialas citando el autor. Entonces ahí también está lo que se buscó sobre el tema que está hablando, de Bernice Buresh. En verde, a favor, argumentos a favor, de rojo o vino tinto de argumentos en contra. Entonces aquí está y vamos a copiarlas ahí. Y argumento de experiencia personal, o sea, lo que se ha vivido o una anécdota que ha pasado. Adjetivos valorativos. Entonces, ¿qué adjetivos se han destacado ahí? Conectores textuales, los que vimos anteriormente, que están de azul. En la siguiente planilla vas a llenar los datos para realizar un texto argumentativo como se ve en el ejemplo anterior. Entonces ya como decimos en el ejemplo anterior vamos a hacer sobre el deporte. Entonces van a hablar sobre el deporte, puede ser porque el deporte es bueno para la salud, porque el deporte pueden hablar sobre por qué solamente se habla en fútbol en Colombia, porque el deporte más destacado es el fútbol, no sé, algún tema sobre el deporte. Con igual que este cuadrito. Entonces ya haciendo esto vamos a redactar su propio texto argumentativo. Observa la imagen. Entonces ya vimos los conectores que lo vimos en el tutorial. Conectores contraargumentativos, conectores consecutivos y aditivos. Elabora 3 oraciones con cada clase de conector. Entonces 3 oraciones con estos, 3 oraciones con este y 3 oraciones con los conectores aditivos. Listo, chicos. Entonces hemos terminado estas dos guías. Son temas que vimos, dos temas que vimos en este video. Vamos a realizar entonces un mapa mental. Voy a hacer 2 mapas mentales sobre el texto argumentativos y el otro sobre el ensayo o apuntes. Entrega con buena letra, ortografía y puntualmente. Y realizar esas guías con buenos colores. Yo veré esos ensayos y ese texto argumentativo de las guías. Que tengan un feliz día. Hasta la próxima. Chao, chao.